Hola, muy buenas tardes, bienvenidos. Mi nombre es Julio David González Félix, soy estudiante de la UNID y estoy cursando la materia de procesal laboral, donde por indicaciones de nuestra maestra y siguiendo el programa educativo estaremos llevando a cabo un podcast sobre procesal laboral. Quédense y veamos juntos el tema que hoy decidimos abordar con ustedes. A lo largo de este curso nos hemos dado cuenta que procesal laboral es una materia muy importante porque pareciera ser ese paso último que necesitábamos para poder llegar al momento más importante de nuestra formación educativa, que es cuando ya pongamos en práctica, en acción y en el trabajo las herramientas aprendidas para defendernos y para defender a la gente que solicita nuestro servicio dentro del derecho y la aplicación del mismo. Para no dar tantas vueltas, iniciemos. Yo considero procesal laboral como esa materia precisamente que nos prepara para tener las herramientas justas, para saber el camino de cómo poder resolver un conflicto o una litis, para poder identificar primero que nada dónde hay una litis que tenga que ser resuelta y dónde probablemente no haya una litis que no pueda ser resuelta. Entonces, hemos iniciado este curso caminando y recorriendo el proceso de cómo se debe de llevar a cabo un proceso de litigio cuando hay un conflicto entre un empleado o un servidor o un prestador con un patrón, atendiendo la Ley Federal del Trabajo y atendiendo que cada uno de los estados también tiene diferentes leyes contemplando la supremacía constitucional de la Ley Federal del Trabajo. Pues nos hemos ido dando cuenta de los procesos que debemos seguir. En este podcast me gustaría que habláramos principalmente de los principios procesales del derecho procesal del trabajo. ¿Qué son los principios? Pues lo que tiene que suceder, lo que siempre tiene que estar sucediendo ya dentro del proceso de una demanda, cuando ya estamos en esta etapa en la que se va a ejecutar o a llevar a cabo un juicio. Para poder hacer una introducción, creo que es importante hablar de que antes, rebobinemos un poco. Para poder empezar a hablar de los principios procesales que tiene el derecho laboral, tenemos que identificar el derecho laboral en nuestro país. Entendiendo esto, no nos vamos a ir hasta el pasado, sino al pasado más inmediato y necesario para poder explicar, que es el 2019, año en el que se reformó la Ley Federal del Trabajo y cambiaron muchas cosas. El proceso se cambió para intentar que fuese más rápido la manera de resolver un conflicto, eliminando con esto una de las cosas más importantes, lo que más fue eliminar las juntas de conciliación y arbitraje para convertirlas en centros de conciliación y arbitraje. Esto con la finalidad de hacerlo todavía más rápido, de darle un poquito de más autoridad y poder dar una herramienta resolutoria a estas juntas, pero ahora a estos centros. Ya no estas juntas, porque ya no existen. Van a trabajar similar, el punto es conciliar, pero van a tener mayor fuerza de conciliación. Y lo importante es, para este tema del principios procesales del derecho, es entender que estos principios se van a ver ya cuando estamos en la audiencia, cuando ya pasamos este primer proceso de conciliación, cuando no se logró, cuando el patrón y cuando quien demanda al patrón está tratando de conciliar y no tuvieron un arreglo, no hubo una conciliación, no hubo un acuerdo que beneficiara a ambas partes o que resarciera el daño que está alegando el empleado o el patrón, entonces vamos a pasar ya a nuestra fase oral de procedimiento a cargo de un juez. Antes de esta fase oral tenemos una parte que es escrita por parte de un secretario para tratar de hacer las cosas todavía más rápidas, para que nuestros jueces se limiten exclusivamente a estar atendiendo ya las fases orales, en donde ya hubo todo un procedimiento, una frase escrita, donde se dieron las pruebas, donde se dio a conocer la litis, donde se intentó nuevamente llegar a una conciliación, donde ya un secretario revisó el trabajo y ya se lo puede mandar directamente al juez. Entonces,
los principios de los cuales yo les quiero platicar el día de hoy son estos, los principios que se tienen que vivir para que el proceso, para que la litis, para que ya el juicio tenga no nada más existencia, sino que tenga una veracidad. En el derecho muchas veces hablamos de existencia y de validez. Sí, pueden existir muchas cosas, pero no todas esas cosas que existen son válidas. Pueden existir contratos que si no tienen sus principios, que si no tienen las reglas que la ley demanda, pues sí, ese contrato va a existir, pero ¿es válido? Pueden existir acuerdos, existen, pero ¿son válidos? Ahora, hablando de estos juicios laborales en esta nueva Ley Federal del Trabajo, para que estos sean válidos, para que tengan una legalidad, para que tengan una sustancialidad que los respalde y que haga que el proceso sea pues justo, esté legitimado por nuestra Constitución, tiene que contener estos principios que vienen ubicados en el artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo, donde vamos a encontrar estos principios y se los voy a mencionar de una vez todos y luego los vamos a ir abordando uno por uno. Estos son los siguientes principios: principio público, gratuito, inmediato, moral, conciliatorio y de instancia de parte. Ahora, ya que los mencionamos, vamos a explicar cada uno de ellos y vamos a abordar diferentes ejemplos. Hablemos de que sea público. El principio procesal de que este juicio sea público se refiere a que la gente pueda no participar, pueda presenciar, que para mí es una participación no activa porque no estás alterando el orden del proceso, pero sí estás siendo partícipe de las leyes cuando las estás viendo, cuando estás observando las que están transitando o que están existiendo. Entonces, ese principio público hace referencia a que yo pueda ir a las diferentes situaciones o a los diferentes juicios y yo pueda participar como observador. Eso le garantiza seguridad a ambas partes. El siguiente principio hablamos de que tienen que ser gratuitos. La finalidad de que sean gratuitos, y esa es una creencia mía, pero también está legitimada por la investigación que realizamos, es que son gratuitos para fomentar la búsqueda de justicia ante los agravios y ante las injusticias que se cometen en el mundo laboral. A veces la gente prefiere no defenderse, prefiere permitir pasar este tipo de injusticias porque creemos que podría salir más caro luchar por lo que yo merezco o por lo que yo fui perjudicado. Este principio de gratuidad, de que sea gratuito, a los mexicanos en todo el país nos permite poder ejercer nuestro derecho de justicia en el ámbito laboral sin preocuparnos porque vayamos a tener que gastar un solo peso en el proceso. Legitima esta función para que todos podamos aplicar a estos procesos sin preocuparnos porque vaya a tener un costo. ¿Ok? El siguiente principio es el de la inmediatez. La inmediatez a mí me parece uno de los principios más importantes porque existe un refrán mexicano y me atrevo a decirlo porque estamos en un podcast y los podcasts nos permiten externarnos un poco más, y me refiero a este refrán mexicano que dice: oye, es que no quiero hablar con el chango, quiero hablar con el dueño del circo, o no quiero hablar con el chango, quiero hablar con el dueño del zoológico. ¿A qué hago alusión a este refrán? A que a veces los problemas los andamos hablando con muchas personas que no tienen capacidades resolutivas, no me pueden solucionar. Cuando yo hablo con una persona que me puede solucionar un problema, entonces ahí está un principio de inmediatez. Estoy directamente conectado de manera inmediata
con la persona que sí me puede resolver y no con las personas que nada más van a hacer faramaya, van a hacer chisme, van a hacer X o Y, van a hacer bolas de nieve en un problema que tal vez era así de pequeño. El principio de inmediatez demanda que el proceso judicial se está llevando directamente con el juez. Es el juez el que está escuchando de viva voz al abogado defensor, al abogado que promueve una demanda, los está escuchando y él desde su expertise y conocimiento de la ley laboral va a ser quien va a poder resolver de la mejor manera esta litis, porque es él el inmediato a poder resolver y es él quien nos va a escuchar. No va a ser un teléfono descompuesto donde nos va a escuchar el amigo del primo del juez y luego el amigo del primo del juez le va a contar al juez y el juez ya nada más va a recibir. No, se trata de un principio de inmediatez donde ambas partes son oídas, escuchadas por parte del juez de manera directa y entonces el juez puede llevar a cabo una sentencia, una acción, una finalización de un proceso donde él ya estuvo de manera directa interviniendo con ambas partes. Procediendo está la oralidad. La oralidad es una de las cosas nuevas que vienen con esta ley del 2019, en las que este principio habla que todo abogado o participante en la litis, en el proceso, tiene derecho a expresar de manera oral lo que ahí está tratando de exhibir o de comprobar, de demostrar. Tiene manera oral de decir, de ser permitido el habla y también ser escuchado por parte del señor juez o la señora juez para que pueda hacer el mejor uso de su habla, de su léxico, de su experiencia, de sus habilidades comunicativas para darse a entender frente al juez y entonces que la situación o el problema, la litis que se esté resolviendo en ese momento pueda ser explicada de manera oral de la mejor manera posible que lo pueda hacer quien esté ahí exponiéndola. La siguiente es probablemente para mí el principio más importante de todos y hablamos de el principio conciliatorio. El principio conciliatorio establece que al finalizar, o sea, que no se puede perder de los ojos o de la vista de ninguna de las partes, que la razón más importante de estar ahí es llegar a un acuerdo que sea amistoso para ambas partes. Yo considero que se utiliza la palabra amistosa porque al final de cuentas tiene que ser una conciliación, tenemos que resolverlo de la mejor manera para ambos, de la manera más justa. Y la manera más justa considero yo, por eso es esa palabra, de la manera más amistosa, porque tiene que atender tanto las injusticias cometidas como los derechos que tanto patrón como empleado merecen. O sea, estamos hablando de una conciliación en la que se va a velar por la justicia de ambas partes, donde vamos a intentar no favorecer de más a alguien, donde vamos a intentar resolver un problema de la manera más justa y amistosa posible, que ambas partes reciban lo que según la ley y la justicia merecen. Se acabó, no más, ambas partes por igual. Y eso es lo importante, entender que se tiene que resolver, que no va a ser un problema que va a durar toda la vida. Si quieres pelearte con alguien, mejor no inicies un proceso, porque la finalidad de este proceso, por sus principios, es que haya un final conciliatorio en el que se resuelva la litis. Si lo que tú quieres es estar peleado con alguien toda la vida, entonces no lo hagas, porque no vas a obtener eso, no lo vas a obtener. Tenemos el principio procesal laboral de la instancia de parte, que nos hace referencia a que son las partes las que deciden. No es un juez, no es el secretario, no son las partes las que deciden cuándo iniciar el proceso. Es bajo su ritmo cuando se va a determinar
cuándo, cómo se inicia el proceso. Son ellos quienes demandan, son ellos quienes solicitan, son ellos quienes responden. Obviamente se tienen que alinear a los tiempos de contestación de demanda que establece la ley, a los tiempos de emisión de pruebas, a los tiempos de rectificación de alguna prueba, de algún escrito, pero son ellos quienes dicen: quiero iniciar este proceso, quiero demandar, quiero defenderme. Entonces, para mí es el tema más importante para mi gusto, porque de ahí estamos hablando ya del proceso, de lo que tiene que tener el proceso para que no nada más exista, sino para que sea válido. Mi nombre es Julio David González Félix, alumno de la UNIR, estudiando en Derecho, actualmente en la materia de Derecho de Procesal Laboral, y este fue el podcast conmigo. Muchas gracias y nos vemos en la próxima ocasión.